que en el video pasado hablé de cómo a mí no me gusta hablar mucho de mi vida personal porque siento que para ustedes no es particularmente interesante? Bueno, hablando de la película de las que les voy a hablar hoy, voy a comentar 2 o 3 cosas de mi vida personal que a ustedes no les va a resultar interesante, pero sin embargo, si quieren saber de qué estoy hablando, acompáñenme. Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo video de alta ficción. En el video de hoy voy a estar hablando de una película de 1990 de ciencia ficción y terror. Aunque el terror está bastante tranquilo, en realidad en esta película es una cuestión más psicológica posiblemente. Y para hablar de esta película voy a tener que largarles 2 o 3 datos personales porque tienen que ver al juicio que yo hago respecto a esta película. Y la película es Flatliners, la versión de 1990, no la versión del 2017. Si bien vamos a comentar algunas cosas de la versión del 2017, este video está centrado en Flatliners 1990, dirigida por Joel Schumacher, pero eso no es algo fundamental a los tonos de lo que vamos a conversar, porque honestamente este video podría tener de tagline, y casi seguramente lo tenga, sí, todos los estudiantes de medicina. Porque esta es una película en la que seguimos a un grupito de 5 estudiantes de medicina que vamos conociendo muy brevemente, y quiero realmente decir muy brevemente, a lo largo de las primeras secuencias de esta película, que están en una escuela muy exigente de medicina, que es lo que corresponde, por otro lado, si vos te vas a dedicar a ejercer sobre la vida y la muerte de otras personas, sobre la salud de otras personas, pero que tienen un proyecto on the side bastante personal, que es idea de uno de ellos, que se llama Nelson y que está interpretado por Kiefer Sutherland. Ahora, ¿qué pasa? Nelson es un chabón que se ve que no tiene muchos amigos, pero sí tiene algunos conocidos y junta a este grupito de gente muy capaz, sin embargo, van a realizar un experimento, y el experimento que van a realizar tiene que ver justamente con la línea divisoria entre la vida y la muerte. Las otras personas que integran este grupo son 2 chabones, uno de los cuales tiene un fetiche con grabar a las mujeres que conquista, que aparte son un montón, pese a que él sin embargo está comprometido, y otro tipo cuyo nombre creo que se revela una sola vez al final de la película, que está interpretado por Oliver Platt, un actor que ha trabajado en un montón de cosas pero que sin embargo nunca jamás es protagonista, y en esta película tampoco lo es. Acá es el amigo nerd que sabe mucho pero que no tiene mucha cuestión práctica. La cuestión práctica en esta película justamente la viene a aportar el personaje de Kevin Bacon, D'Abrasio de apellido, que es un chabón que ya está haciendo las prácticas porque lo vemos en su primera escena haciendo algo medio controversial en un hospital. La que viene a terminar el equipo es el personaje de Julia Roberts. Aparte, en esta película está monísima, cosa que no deja de ser importante porque de hecho lo mencionan varias veces, y que es una chica que trabaja también ya en un hospital, están todos haciendo las prácticas, pero ella está en el área de cuidados paliativos, claramente. Está con gente y estudia también la cuestión de experiencias cercanas a la muerte, gente que se está por morir, cosas así. Entonces, estas personas que claramente tienen conocimientos se juntan para hacer este experimento que idea Nelson, que consiste en llevarse a la muerte de un modo muy controlado y volver de ella para ver qué hay en el más allá, asumiendo por supuesto que hay un más allá. Ustedes me dirán, un poquito lo que Iván vi de su parte, pero déjenme decirles esto. Yo estudié medicina durante 3 años, God bless, una experiencia espantosa para mí, pero de eso me quedó A, conocimientos prácticos, que está muy bien, y B, la creencia absoluta de que yo podría mencionar que 4 personas formarían parte de mi equipo sin dudarlo si yo quisiera llevar a cabo este experimento. Así que cuando digo todos los estudiantes de medicina, no estoy jodiendo. Ustedes igual tienen que prepararse para ir a esta película sabiendo que los personajes son bastante infumables. Pero ¿qué pasa? Primero, son estudiantes de medicina. Segundo, son personas que ya están ejerciendo la medicina.
y que están estudiando en condiciones muy heavy, porque estudiar medicina es muy heavy. Uno siempre se ríe de, ay, consigo así una validación en esta, yo misma he hecho ese meme en más de una oportunidad. Pero es cierto que medicina es una carrera que es muy pesada. Todas las carreras son muy pesadas, me dirán ustedes, sí. Pero medicina es muy heavy y después cuando ya empezás a hacer las prácticas tenés este sistema que te aplasta el alma, el de las prácticas, que te llevan en hospitales, no te pagan 2 mangos, estás 48 horas, 72 horas de guardia, a nadie le importa un culo cómo estás, qué está pasando en tu vida, vos tenés que ir y cumplir y estás todo el tiempo mal comido, mal dormido. Y esas son condiciones en las que una persona regular toma malas decisiones. Imagínense una persona que tiene que tomar decisiones sobre la salud y posiblemente la vida de otra persona. Entonces, sí, los estudiantes de medicina son unos pelmazos. Imagínense lo que era yo, por otro lado, cuando estudiaba medicina, pero bueno, ese es otro tema. Aparte estaba en el pico de mi depresión. Fantástico. Pero bueno, también hay que tener en cuenta esas condiciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno viene a ver esta película y ve lo que sucede a continuación, que es que Nelson, con la ayuda de sus amigos, hace este experimento y efectivamente está muerto clínicamente durante 2 minutos y pico, creo que inician. Durante 2 minutos y pico, ve algo, no llega a ver todo, pero él ve algo, va como volando por encima de un campo y ve unos niños corriendo. Todo muy... Y lo traen a la vida de vuelta gracias al abracho, gracias a Dios Kevin Bacon que estaba presente en este lugar porque si no lo perdían. Entusiasmados por esto, deciden pasar otros a hacer esa misma experiencia y van pasando uno por uno, exceptuando el personaje de Oliver Platt. No se siente sentido de competencia. De nuevo, esto cuando uno lo ve dice, ay, qué pesados que son, chicos, en serio. Pero vos ves que la misma película te plantea que este sentido de competencia, si eso ya no lo tenían antes, se lo incorporan en la facultad de medicina. Así que perdonemos y soltemos. Veamos esta película de ciencia ficción y qué sucede con estos chicos. Que lo que sucede es que uno a uno van pasando por esta experiencia y el tema es que la experiencia es distinta para todos. Todos ven cosas distintas. No es que está el túnel de luz y todas esas cosas que se comentan, sin embargo, al principio de la película. Y para algunos es más pacífico y para otros es más heavy. Porque ¿qué pasa? Esta es una película de horror. Entonces, lo que ellos ven inicialmente quizás no parece terrible, pero eventualmente se nos revela que lo que están viendo tiene que ver con pecados de su pasado o, en el caso del chabón de la cámara, de su presente. Él no se siente mal en su experiencia de muerte, pero ve como minas en lencería y qué sé yo qué. Y esto eventualmente se traslada a la vida real en la forma de que él empieza a ver las mujeres que él graba en secreto cuando tiene relaciones. Las empieza a ver en todos los televisores y las cámaras y cosas y después se les empieza a aparecer en la vida real porque empieza a haber una traslación de estos pecados a la vida real. Y el caso más peligroso es el de Nelson, que él lo que vio, esa escena que nosotros primero percibimos como ay, tranco, unos niños corriendo por una pradera, resulta que estaban persiguiendo a un pendejito para bulearlo. Y ese pendejito se le empieza a aparecer a él en una forma que, lejos de ser fantasmal, es súper sólida y lo recaga a palos. Y él, en lugar de decirle a los compañeros, che, me parece que capaz que deberíamos parar esto. ¡No! Fomenta la competitividad de que quieran morirse por más tiempo y entonces todos empiezan a ser perseguidos por estos fantasmas de las cosas malas que han hecho, excepto el personaje de Oliver Platt, que está como, yo hasta 3 minutos llegaba, pero ustedes ya pasaron los 3 minutos y me parece un montón. 3 minutos de muerte clínica es mucho, dijo él, y hasta ahí yo hubiera llegado, pero ahí ustedes están haciendo apuestas por 6 minutos, entonces vieron, yo me retiro de esta. Que al final termina siendo la voz del sentido común, si bien es también un pesado, porque él es el que hace el reporte de toda esta cuestión, tiene un grabador y va haciendo la descripción de todo el asunto, y el tema es que la descripción es tan densa, entonces siento que esta película puso toda la cajeta en expresarte lo pesados que son todos y cada uno
de los estudiantes de medicina, y en ese sentido lo hizo muy bien. Ustedes me dirán, te estás riendo mucho para una película de horror. Y sí, porque esta es una película de horror, tiene algunas partes que son bastante heavy. Pero ¿qué pasa? Es una película de horror psicológico y que tiene mucho que ver con las cosas que cada uno de ellos ha hecho. Porque a medida que ellos siguen avanzando en estos estadios de muerte y el tiempo va pasando y estos fantasmas, entre comillas, se vuelven cada vez peor, vamos descubriendo, en el caso de Manus, el personaje de Julia Roberts, que en el caso de ella, no es que ella hizo algo terrible, si bien ella se siente culpable en relación a lo que sucede, pero lo que le pasó es que el padre se pegó un tiro. Entonces, en el caso de ella, es un trauma, pero viene por otro lado. Los otros eran todos unos bullies hijos de puta, o sea, el personaje de Kevin Bacon acosaba de niño a una chica negra que aparte por ahí no le iba tan bien en la escuela, entonces la cagaban todo el tiempo, le decían cosas horribles. El personaje de Kiefer Sutherland Manson directamente fue responsable de la muerte de un niño. O sea, hay una diferencia importante entre mi viejo se pegó un tiro porque yo lo vi haciendo algo y me siento culpable, y causé la muerte de uno de mis compañeritos porque lo buleaba. Me parece que es un montón. Pero en este sentido la película lo que hace es enfrentarnos a la idea que es muy similar a la del infierno de Neil Gaiman. En The Sandman y en un cómic que tiene una edición limitada con Green Lantern y Superman van al infierno. Y Superman sale muy mal del infierno, no solo porque es el infierno, que es una garcha. Aquellas épocas en las que DC y Vértigo interseccionaban de otra manera, pero bueno. Van al infierno y Superman sale re jodido de ahí porque se da cuenta que la gente que está en el infierno quiere estar en el infierno, quiere ser castigada. Y un poco, ese es el tema también de esta película. Que está bastante, es una cosa interesante para hacer que esté hecho en Yanquilandia. Hacer que es una película yankee de estudiantes de medicina que son súper pedantes, pienso que está bastante bien esta idea de... La culpa es algo que tenemos que manejar de alguna manera, pero me encanta que la decisión de esta gente sea decir, ¿terapia? No, voy a hacer un experimento loquísimo del contacto entre la vida y la muerte y voy a arrastrar a los pocos amigos que tengo conmigo. Entonces, ¿cómo resuelven esta cuestión? Si es que realmente pueden resolver esta cuestión, van a tener que ver la película para enterarse. Porque a mí esta película me gustó mucho, yo la vi en mi adolescencia, obviamente. Y también lo que tiene para mí es esto. Porque es una película de ciencia ficción. Ustedes me dirán, ay, bastante tranquila ciencia ficción. Es ciencia ficción en el mismo modo que Frankenstein, la madre de la ciencia ficción, es ciencia ficción. La parte ciencia de la ciencia ficción. Y está bastante bien. Y siento que es una peli muy prolija. Está bastante bien hecha. Las visuales están muy bien. La idea está muy buena. Claro que en esa época, en Estados Unidos, y acá también, estábamos a full con el tema de las experiencias cercanas a la muerte. En Estados Unidos, porque tenían toda esta cuestión de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una autora y médica sueca, si no me equivoco, que estudió las experiencias cercanas a la muerte, y aparte ella fue la que ideó lo de los 5 pasos del duelo, que es muy popular allá, no sé si acá tanto. Pero acá en Argentina tuvimos nuestra propia versión redux de eso con Víctor Suero. Si ustedes fueron niños en los 90, quizás recuerden esto, más si fueron niños especiales como fui yo, que estuve muy conectada con la libra de Víctor Suero. Ustedes me dirán, ahora Ricky, yo más o menos sé tu edad y en los 90 eras muy chiquita. Trudad, ¿qué pasó? Yo me crié durante un par de años de mi vida en el campo, literalmente en el medio de la chota. Estaba muy sola, no tenía absolutamente un choto que hacer. Entonces lo que hacía era leer, leía. Ahora, yo tenía, pongamos 7, 8 años en ese momento, y en la casa de mis padres había muchas revistas, Conozca Más y todas esas cosas.
que inicialmente son revistas científicas, pero después ellos se fueron desplazando un poco hacia lo paranormal. Entonces yo consumí mucho eso en mi infancia y eso explica un poco por qué yo soy lo que soy. Entonces ya a esa edad estaba conectada a la Matrix de toda esta falopa de las experiencias cercanas a la muerte y la vida después de la muerte. Así que yo me conozco esas historias, ¿saben cómo? De pe a pa. Por lo tanto, cuando yo finalmente llegué a esta película, siendo ya preadolescente, no me resultó particularmente novedosa, pero me imagino que en otras condiciones debe serlo. Entonces, esta película salió en un punto en el que estaba toda esta cuestión de las experiencias cercanas a la muerte muy popularizado por esta mina Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, lo que le pasó también es que ella tuvo un largo periodo en el que estuvo cerca de morirse y no se murió. Estuvo como 15 años esperando morirse y no le llegaba a morirse. Entonces, si yo no me equivoco, o al menos eso era lo que se decía acá en Argentina, decía Víctor Suero en un momento que ella estaba planeando hacer, había pensado en hacer esta cuestión de experimentos cercanos con la muerte, sino directamente eutanasia, ¿no? Que ya es otra cosa distinta. Pero acá también eran muy populares estas cuestiones, porque Víctor Suero creo que sacó por lo menos 2 libros en los que habla de experiencias cercanas a la muerte. Víctor Suero, si ustedes no saben, es un periodista, era un periodista, que en un momento tuvo, no sé si un ataque cardíaco o qué, y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él vio el túnel de luz, entonces después se obsesionó con investigar a este respecto y sacó como 3 libros, recopilando experiencias de personas que tuvieron esa cercanía con la muerte, y algunos contaban lo del túnel de luz y otros contaban que los vienen a buscar sus ancestros y sus seres queridos, pero el mensaje general era este de que cuando vos te morís hay algo del otro lado y es algo bueno. Un poco uno tiene que reconocer que esto funciona como propaganda. ¿Por qué un poco? Es la versión. ¿Vieron esa cosa simplista que hay de analizar la relación en el medioevo como la vida en el medioevo era una mierda, pero las instituciones religiosas te decían podés tener algo mejor cuando te morís? Cuando, bueno, la vida en el medioevo no estaba buena porque había un montón de cosas, pero tampoco es que era una mierda. Había gente que vivía de una manera no tan mala, siempre hubo cuestiones humanas disfrutables y demás. Y esto es un poco similar. Toda esta cuestión de decirte no te preocupes porque cuando te mueras vas a un lugar mejor, pi. No digo que eso significa que tengas que dejar de vivir una buena vida, pero a mí siempre me da un poco de escozor este concepto de estar en un lugar mejor. En parte porque yo no creo que haya una vida después de la muerte. Aparte también porque me parece que es una preocupación secundaria. ¿Por qué? Porque vos morir te vas a morir de cualquier forma. O sea, eso es inevitable. Todos vamos a morir en algún momento. El sol va a morir en algún momento y nosotros no somos más que eso. Pero precisamente porque es inevitable, no sé si vale mucho la pena cuestionarse qué hay después. Hace un tiempo salió una novela de Stephen King, que no voy a mencionar cuál es, porque no los quiero spoilear enteramente. Pero en esta novela, al final hay un plot twist donde los personajes descubren que después de la muerte vas a un lugar peor, vas a una dimensión donde vas a ser esclavo por la eternidad de un ser espantoso e incomprensible para nuestras pequeñas mentes humanas. Entonces, yo comprendo que la inquietud de qué pasa después de la muerte es algo muy humano y que hace mucho tiempo que venimos cuestionándonos esto y que diversas expresiones espirituales han dado diversas respuestas a esto. Me parece muy copado que desde la ciencia ficción también se plantee esta cuestión que en su momento, en el momento que se hizo esta película, ya les digo, respondía a una cosa que está al zeitgeist, algo que estaba en la cultura popular, que eran las investigaciones de esta mujer y la idea de que cuando te morís pasa algo bueno. Y es gracioso que esto después, en el 2017, se haya agarrado y se haya reformulado en la forma de Flatliners, el reboot,
porque Flatliners 2017 es una película más ciencia ficción en el sentido de que se apoya más en la cuestión científica, y lo que te dice esta película es: esta película está menos interesada en qué pasa después de la muerte, si bien obviamente ellos tienen experiencias cercanas a la muerte. Es el plot muy parecido. Hay un grupo de estudiantes de medicina con diversas cuestiones que les están sucediendo en ese momento y diversos intereses por qué acercarse a este proyecto, que planean matarse y volver. Es exactamente lo mismo. Pero Flatliners 2017 está menos interesada en responder qué hay después de la muerte y está más interesada en responder qué traen cuando vuelven de la muerte. En Flatliners 1990 lo que traen es culpa. Lo que traen es tener que encontrar la absolución por sus pecados del pasado. Entonces es como si después hay algo y lo que hay después es bueno si uno se pone a pensar, en el sentido de que varias de las personas experimentan cosas agradables. Pero los nuestros, y quizás tiene que ver con que lo que ellos hacen es básicamente un suicidio asistido, y el suicidio desde un punto de vista católico es un pecado mortal, o sea, te condena. Pero lo que traen es esta culpa que tienen que resolver. Nelson, cuando muere en Flatliners 1990, cuando vuelve, más allá de que está atormentado por toda esta cuestión, inicialmente dice que se siente como más a tono con el universo, digamos, él se siente que está más atento a las cosas, pero después en la película eso no se vuelve a tocar. En la Flatliners del 2017, que ya se hizo con otro estado de la cultura yankee, cuando vuelven los pibes, además de traer cosas, traen habilidades, están mejor. Uno puede tocar el piano, por ejemplo, se acuerdan de cosas que antes no se acordaban. Tienen, no les digo superpoderes, pero casi. Y esto es interesante porque si bien tienen sus dramas personales que resolver y sus pérdidas que analizar de manera paralela al personaje de Manus en Flatliners de 1990, es divertido comparar estas dos para ver cómo va cambiando el mismo concepto según lo que esté en el ambiente cultural popular del momento. Cuando se hizo Flatliners 2017, los estudios de Elizabeth Kubler-Ross ya no le importaban a nadie. No hay una figura popular que esté estudiando esto. No aparece en Oprah, como si hizo Elizabeth Kubler-Ross, una persona contando que la gente cuando se muere ve cosas similares como el túnel de luz, o que hay similitudes entre varias culturas que te impulsan el tema de los ancestros que te vienen a buscar, culturas que son muy respetuosas de sus ancestros, como son varias del continente africano y del continente asiático, que ahí igual tenés una cuestión cultural de Confucio y eso no es exactamente igual en todos. Entonces hay una cuestión compleja, pero es interesante. Esto era algo que estaba presente, esto era algo en lo que la gente pensaba y que la gente veía en sus televisores cuando los prendía a las 2 de la tarde, las experiencias cercanas a la muerte. Cuando se hace Flatliners 1990, esto era algo en lo que todo el mundo estaba pensando y se aprovechó eso y se hizo esta película de terror psicológico, ciencia ficción. En el 2017 esto no estaba pasando. En el 2017 se decidió hacer una Flatliners porque alguien la tenía en el estudio y dijeron: che, podemos rebootear esto ya que estamos en la nueva era de los reboots. Y no había nada en la cultura popular contra lo que apoyar esa Flatliners. Entonces, la segunda película, el reboot, no conduce a nada, no va a ningún lado, no nos presenta nada, no nos está hablando de nada. Y por eso cae tan plana. ¿Qué es lo que sucede con este reboot? Que les fue como el orto y a nadie le importó 3 carajos lo que sucedió con ella. ¿A qué voy con esto? Se estarán preguntando ustedes, viendo que ya pasaron más de 15 minutos. A que las películas responden a eventos de la vida real muchas veces, de manera más o menos directa. Y a veces cuando se hace un reboot, el horno no está para bollos. La cuestión cultural no apoya que hagas algo que en su momento se hizo en respuesta a algo en lo que la gente estaba pensando. Y quizás esto responde
la pregunta que muchos nos venimos haciendo de ¿por qué tal reboot de una cosa que se hizo en tal época y que fue popular no funciona? No siempre es solo por fallas en el guión o la dirección o el casting. A veces es porque no hay en la mente compartida y colectiva la preocupación que generó que la original fuera popular. ¿Son estas cosas para pensar, Rini? ¿Querías decir algo con este video? Perhaps. Sorpresa, sorpresa. Así que les dejo eso para pensar respecto a los reboots y demás. Siento que es algo que todos estamos teniendo muy presentes. Últimamente tuve muchas conversaciones con amigos y gente con la que hablo de media respecto al tema de ¿por qué tantos reboots? Vivimos en la época de los reboots y las remakes y yo les explico siempre que eso es cierto desde que el cine es cine. En los años 20, 30 y 40 se hicieron remakes y reboots y cosas que eran adaptaciones de cosas que ya eran populares. Se hacían películas que eran adaptaciones de obras de teatro a las que les estaba yendo bien. Se hacían películas que eran remakes con sonido, por ejemplo, de películas que ya se habían hecho en cine mudo. Entonces, el concepto de remake y reboot no es novedoso, pero sí tiene esta cosa ahora que a veces se hace en un impulso de ganar guita y no se piensa en cuando yo hice la original había un contexto y en este contexto la película venía a aportar algo. Y cuando yo haga este reboot, quizás el contexto no es el mismo. Y quizás la película falle. Y yo después me pregunté, ¿qué pasó acá? Y a veces la explicación es esa. El horno no estaba para bollos. El horno cultural no estaba para que vos hicieras este reboot. Las condiciones no estaban dadas. Así que esa es la reflexión que les dejo en el video de hoy. En el que hablamos de una película de ciencia ficción que puede agarrarse por dos lados. Por el lado, todos los estudiantes de medicina son infumables, que es verdad. Y esta película hace un gran esfuerzo. Es una tesis exitosa para probar eso. Y también por el lado de qué es lo que pasa con los reboots y qué es lo que pasa con las películas cuando funcionan bien en contexto de responder a una inquietud de la cultura popular del momento y qué pasa cuando la vuelvo a hacer y esa inquietud de la cultura popular del momento ya no está más. Así que esa es la reflexión del día de hoy. Pueden seguirme en mis redes sociales, @altaficción, en Instagram y en Twitter. Pueden dejarme en los comentarios de abajo si les parece que lo que estoy diciendo es coherente o es falopa también, ¿por qué no? Si ustedes vieron las dos películas, cuéntenme qué les parece, qué piensan de la diferencia entre las dos. Cuéntenme también si ustedes tuvieron una experiencia cercana a la muerte, ¿por qué no? Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Cuando era chica, el hermano de una amiga me ahogó en una pileta. Y lo que yo sé de esto es que creo que dicen que cuando te morís, te estás por morir, tu vida pasa como un flashback enfrente tuyo. Yo sé que eso es cierto cuando te asfixias. Porque lo que pasa es que el cerebro entra en un estado de pánico y empieza como a pasar las hojas buscando si vos tenés alguna información que te sirva para salvarte en este momento. Y la respuesta es no. Así que, dato de color, por si a ustedes nunca les pasó, ahora lo saben. También pueden bancar este proyecto en cafecito.app/Rini. Muchas gracias, como siempre, por ver este video ligeramente falopa, pero creo que sacamos conclusiones interesantes. Déjenme en los comentarios lo que quieran contarme y hasta que nos volvamos a encontrar, les dejo con un adiós.